en acceso Kirchner 436 de la ciudad de Pehuajó. Bueno, se movía bastante la imagen. Al inicio me había olvidado poner los auriculares, así que me acordé que no tenía los auriculares puestos. Hoy la conexión va a ser con Carlos Casares porque voy a intentar charlar con un amigo que me ha dejado el automovilismo o la radio, podríamos decir más precisamente, que se trata de Sergio Chupito Mora, que días atrás, ayer o el viernes, no el jueves, le hizo una nota también Daniel Quinteros, otro colega casarense amigo. Allí lo tengo a Chupi. Buenas tardes, Chupi, ¿cómo estás? Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo te va? No sé si me estás escuchando. Perfecto, Chupito, perfecto. Con sensación de presencia, 5+5, como decíamos cuando arrancábamos aquellas transmisiones. Con sensación de presencia. Esa es mi idea, charlar un poquito de eso porque vivimos una etapa maravillosa, vos y yo, que en ese momento a lo mejor no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo historia, y hoy cuando te escuché el jueves charlar con Daniel, me daba cuenta que hemos estado en una parte muy importante del automovilismo zonal, ¿no? Tal cual, como lo hablamos con Daniel también el otro día, y recordamos anécdotas de aquel viejo TC4000, aquel viejo automovilismo en realidad, que vivimos hace un montón de años, y como decís vos, estábamos en cierta forma haciendo historia. El TC4000 festejó hace algunos años 30 años, que era como decía Daniel. Sí, sí. Y bueno, 30 años no es poco, Rodó. Estamos un poquito más viejos que en aquel entonces, pero bueno. Seguro. Ya tenemos anteojos los dos, mirá, no tenemos pelo, muchos kilos de más, estamos reparecidos. Chupi, no, pero aparte, vos decís viejo automovilismo, pero en ese momento era innovador, porque no había autos con techo que tenían una similitud con el turismo carretera en los circuitos regionales. Antes era o Fiat 600, cafeteras o Fórmula. Y aparece ese tipo de automovilismo que era innovador. Apareció los autos con techo cuando, bueno, arranca el TC4000, totalmente innovador. No había categorías zonales, salvo, como recordábamos el otro día, que creo que arrancó después, el TC Recoperense, pero no había categoría autos con techo, digamos. Fue muy innovador para esa época. Imagínate que venían, los autos que venían eran, en el caso del ENCE, que fue uno de los precursores de todo esto, un auto con techo que venía del turismo de carretera, no era poca cosa. Claro. Y aparte, bueno, yo he hablado le hice un vivo a Nicky Panet, y Nicky me contaba los problemas que tenían para hacer entender que querían correr con esos autos en un circuito. Le decían, no puede ser, no van a entrar, no, se van a matar. Es una cosa complicada porque son autos muy grandes, pesados, y creo que Roberto Moura tuvo mucho que ver en hacer decidir a la CDA a que les diera la autorización de que se metieran en un circuito con ese tipo de vehículos tan grande para aquel momento, ¿no? Sí, Roberto Moura fue también uno de los impulsores de la categoría, digamos, quien tenía llegada en ese momento, pero creo que el Bebe Marcotegui, muy amigo de Nicky, y no sé si familiar, que estaba en el Automóvil Club en ese momento, el Bebe Marcotegui, que era de acá de Carlos Casares, también fue uno de los que mayor impulso le dio para que todo esto arrancara, que arrancó como hablaba Juan y García en algún momento, cuando creo que habló con vos, arrancó con 5 autos, y claro, bueno, yo recuerdo, dentro de los que arrancaron, en un momento aparecieron en el circuito un Torino, que los llevaban los hermanos Bau, los chamacos Bau, como le decimos en Casares, que fue totalmente estándar, hasta con los faroles de calle. Ajá. Pero bueno, la cuestión era agrandar la categoría. Claro. Y no sé si escuchaste que Juani decía que era una especie de presentación de la categoría, mostraban los autos, pero dice que Nicky le decía, vamos a cambiar un poco la punta para que la gente se entusiasme. Y cuando Nicky agarraba la punta no te dejaba nunca más pasar a vos. Y
Y se lo dije a sí, Nicky. sí, Nicky. Y Nicky dice, tenía que aprovechar si es la única vez que anduve primero. Dice. No, pero bueno, el jueves, en el reportaje este que hicimos con Daniel, los dos reconocimos que Nicky es parte fundamental y un poco el padre de la categoría. Creo que fue así, porque, bueno, una categoría que arrancó con muy pocos autos y fue creciendo al punto tal que, como también recordábamos el otro día, llegó a haber en algunos circuitos más de 100 autos, se hacían finales complementarias porque los autos no había forma de que entraran todos los autos, porque los circuitos al tener 1400, 1500, 1300 metros, no permitía más de 11 o 12 autos en la final. Entonces quedaban muchos autos afuera y para que se hiciera más interesante se empezó a hacer esto de las finales complementarias. Recordaba la complementaria y la final Consuelo. Y la Consuelo, cierto, tenés razón, la Consuelo. La final Consuelo. Esas por lo general se corrían de noche. Por eso te iba a decir, precisamente de eso me recordaba. Cuando íbamos a otro lado volvíamos muy tarde porque esa se estaba corriendo cuando ya casi ni sol había. Era una cosa de guapos que largaran esas Consuelo, porque lo único que se veían eran las luces de los stop, no se veía nada. Sí, no, tremendo, tremendo. La verdad fue una época muy linda del automovilismo, de a poco se fue perdiendo, los costos fueron otros, fue cambiando la Argentina, digamos, no cambió la categoría, fue cambiando la Argentina y bueno, eso llevó a que fuera otra realidad realmente. Lo que pasa es que el Zonal también copió lo de lo nacional. Se empezó a vender la velocidad. Vos querías un buen chasis, tenías que ir al especialista. Vos querías un buen motor, al especialista. O sea que se dejó de hacer las cosas en el taller como se hacía en el TC de antes, como se hacía en todos lados. Y Lucho, ¿quién es Lucho? Me parece que es Lucho Arbizu. Ahí está asomándose Lucho Arbizu. Y dice, contá cuando te peleaste con Conti. Dice, mirá, no, ya vamos a contar. Si justamente yo dije que íbamos a contar las aventuras y las desventuras. Y las desventuras. Sí, ya vamos a contar, Lucho, no te hagas problema. Esa de Conti fue tremenda. ¿Vos te acordás? Sí, cómo no me voy a acordar. ¿Cómo te acordás vos? ¿De cuando se peleó conmigo, Conti? ¿Cómo? ¿Cuando se peleó conmigo, Conti? No te escuché demasiado bien, se te cortó. Que Conti se peleó conmigo, me echó de la pista a mí. ¿Vos te acordás de eso, 9 de julio? Bueno, no, pero también en algún momento se peleó conmigo. También, entonces no sé de quién de los dos habla, pero bueno. Entonces no es el Lucho amigo mío, es un Lucho amigo tuyo. Puede ser, Santa María, claro, sí, el negro Santa María. Sí. Bueno, así que ahora contar tu anécdota. Bueno, vamos a contar la anécdota. Habla de la pelea de los dos, digamos. Vos, a mí también un día me echó y me dijo que no me iba a dejar entrar más de 4000. El tío no se privaba de pelearse con nadie, no solamente con los pilotos, también con los periodistas. No, era tremendo. Contame qué te pasó. No, la que me pasó a mí fue el otro día, como anécdota, conté lo que pasó con Juani el día de la final que se definía el campeonato en el circuito Roberto Moura. Juani peleaba el campeonato, la última carrera era el Coronación en el Roberto Moura y peleaba con Roberto Fossat, el que cualquiera de los dos que ganara era el campeón. A Juani se le corta una punta de eje del auto saliendo ya a la recta principal del circuito Moura. Bueno, se cortó parecía que todo terminaba ahí, la gente se metió en el circuito, sacaron el auto, vinieron, hasta el propio intendente de ese momento se paró la carrera, fue todo un desastre, Sí, después de eso, Juani lo suspenden. Después de eso, Juani lo suspenden lo suspenden por 6 fechas. Nosotros éramos bastante seguidores transmitíamos la categoría,
pero como en ese momento Juani hacía espectáculo y a nosotros nos brindaba el espectáculo que queríamos transmitir, éramos bastante seguidores. Juani suspenden por 6 carreras, a la 6ª carrera corren en Lincoln, y en Lincoln Juani gana. Después de 6 meses, Juani gana la carrera. Y nosotros que habíamos vivido lo que había pasado en el taller, porque Juani era el miércoles o jueves, no tenía el auto, no había preparado el auto, que vimos lo que hicieron, el esfuerzo que fue preparar ese auto para esa carrera y que ganara, bueno, explotamos, y yo en el medio de la pista le gritaba, mientras transmitía, Conti al lado mío, y yo gritaba, acá tienen los de la Federación 3 del Centro, y se lo decía al tío Conti que estaba parado ahí. Por supuesto que cuando terminé, me dijo, yo también soy hincha de Juani, pero por favor, no lo hagas más porque no te dejo entrar más a la categoría. Así que bueno, esa fue la pelea conmigo, con el tío. Conmigo fue distinto. 9 de julio se corría adentro, ¿te acordás? En la parte de tierra. Sí, claro. Bueno, y el circuito estaba muy complicado, muy complicado. Volaba tierra, no se veía nada, y era un despelote, ¿viste? O sea, se salía a clasificar y paraban, regaban, salía a clasificar, venía todo lento, todo atrasado. Y en un momento hay una reunión entre dirigentes del circuito, Conti y algunos más. Y yo que andaba en la motito, ¿te acordás? Sí. Me fui para la reunión a ver qué pasaba, ¿viste? Y entonces, claro, el relator me dice, que era Juan Carlos Mascheroni, me dice, ¿qué pasa, Rodo? ¿Qué está pasando? Y yo le dije, la verdad, se está decidiendo, yo creo que la van a suspender. Claro, estaban decidiendo. Sí, y él me escuchó, ¿viste? Y él me escuchó que yo dije que le iban a suspender, porque estaban hablando de suspensión. Y entonces dice, ¿qué hace este periodista acá? Dice, a ver, llámame la policía. Y vinieron los 3 policías y me sacaron de la policía, te echó. Me sacaron de la pestaña y la policía me pedía los documentos ahí adentro del circuito, y yo no los tenía en el bolso en la combi, ¿viste? Y dice, no, si no tiene documento lo vamos a llevar a la comisaría. Y todo eso salía al aire porque yo seguía pulsando. Sí. Se enteró la región, ahora, ¿viste? Que casi me llevan en cana. Ahora que lo contás, me acuerdo que después fue tema para varios programas de Juan Carlos y de ustedes cuando estaban, fue varios. Sí, me acuerdo. Y una vez hubo una reunión en Pehuajó, una reunión técnica, donde se reunían preparadores y federación, y estaba Conti también, obviamente. Y se hizo, me acuerdo, en un restaurante. Entonces, no lo voy a nombrar, pero un preparador amigo me dice, ¿querés venir así te enterás? Sí, pero ¿en calidad de qué voy? Le digo que sos mecánico de mi taller y que, bueno, listo, me fui a comer yo también con ellos. ¿Quién es? No, es un muchacho que trabaja conmigo en el taller. Pase. Claro, yo escuchaba todo lo que querían arreglar con los carburadores, todo, escuchaba todo yo. Y en un momento Conti, no sé, empezó a hablar, terminó la reunión, empezaron a hablar de ciertas cosas, y en un momento Conti dice, igual que ese pelotudo que anda en moto en el circuito, me tiene repodrido, no sé qué hacer con ese tipo que anda en moto por todos lados con el circuito. Y era yo. Yo me hice el oso, no dije nada, ¿viste? Claro, y después, estaría sin la gorra azul y sin los auriculares, por eso no te conoció. Sí, claro. Pero viste que hoy andan todos en moto, viste, anda, por ejemplo, el fotógrafo de 9 de julio, Roque Calegaro, mucha gente. Después ustedes también, Juan Carlos Frascadelli andaba en moto, claro, pero nosotros de alguna forma fuimos pioneros en eso. Acá en el circuito de Casares, sí, Juan Carlos usaba la motito para movilizarse porque era una cuestión, era una comodidad, digamos, para ir de largada a los boxes. Pero bueno, en ese sentido ustedes fueron innovadores. Esa Trafig, la combi Volkswagen. La combi Volkswagen. Ya después tenía hasta el lugar para llevar la motito atrás y todo. Ustedes fueron, llevaban eso, y me acuerdo cuando arrancó también la estructura del equipo acelerando.
David Aranda Ajá. era un tipo que tenía una organización impresionante. Cuando apareció Acelerando, cuando apareció David con todo su equipo, era como si viniera carburando, más o menos. Sí, Ustedes sí, eran, sí. ustedes eran el equipo campeones, con el azul y blanco, y David con la Chevrolet amarilla y todo su... fueron uno de los que empezaron a venir los sábados a los circuitos y ya se quedaban en el Sí, puesto. sí, sí. Realmente En eso fueron innovadores. fueron Bueno, innovadores. lo que pasa es que David tenía mucha visión, era joven y quería hacer muchas cosas, tenía mucho empuje. Por ejemplo, bueno, mandaba, aparte no se fijaba, viste, en gastos ni nada. Él se tenía que mandar a hacer 20 buzos, mandaba a hacer 20 Sí, buzos con 20 remeras, con gorra. Era en ese sentido, sí, le sí, gustaba sí. mucho, o sea, él ya veía cómo se venía todo, era un innovador también en lo que era el circo, que vendía también el Sí, sí, circo. sí, sí, totalmente, Mm, totalmente. claro, En eso fue un precursor, un tipo con mucha visión, David. Una lástima. sí, 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 Fue una pérdida que sentimos mucho. Realmente los que andamos en el exactamente, automovilismo, en las transmisiones de automovilismo sentimos mucho. Lo de David. exactamente. Bueno, hace poquito le hice una nota a Roberto Gigú, que era el amigo íntimo de David Aranda, y tenés que escuchar las cosas que decía, las cosas que quería hacer David, que la vida no le dio tiempo. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, Claro. Bueno, una de las personas sí, que sí, quedó a la vera de un circuito, digamos. claro, sí, sí, sí. Chupi, bueno, nosotros creo que, o sea, Más Motores fue la primera radio que apareció en el TC 4000. Cuando había 12 autos ya estábamos transmitiendo nosotros. Sí, sí. Eran 2 series y una final. ¿En qué momento aparecen ustedes? ¿Y cómo se llamaban? Porque ustedes iban todo de amarillo. Y el relator eras vos, ¿no? Nosotros, no, no, el relator era Colo Parera. El Ajá, relator no era me acuerdo Parera bien. y nosotros con Juan Carlos hacíamos los móviles, con Juan Carlos Frascarelli. Sí, sí. Hacíamos los móviles y bueno, no, era el equipo de transmisión de FM Centro. Ajá. Transmitíamos empezamos con eso y después sí, ya fuimos con Juan Carlos, hicimos ovación deportiva, tribuna deportiva y después ovación deportiva. Ajá, ajá. Y ahí sí seguíamos todo lo que era el automovilismo. Este, Recorrimos toda la Con zona el 4000. y Sí, con lo que era el 4000. Y bueno, el después 4000. también acompañamos un poco al sudoeste, pero ya no en transmisión. Para el sudoeste Claro. era cuando hacíamos con Juan Carlos Frascarelli el programa de televisión para la zona de Belloc, para Beteco, y ahí Ajá. sí seguíamos el automovilismo, íbamos a filmar y filmábamos lo que era Ajá. el sudoeste, cuando arrancó el sudoeste. Entiendo, entiendo. En ese interín, ¿quién apareció primero? ¿Ustedes o los haces del volante de Alberto Campaña? No, arrancamos nosotros primero y después Ah, ustedes primero, claro. después arrancó Alberto con los haces del volante en la radio que Ah, muy ellos bien, muy bien. estaban, que era, porque Alberto hacía un programa de automovilismo. Nosotros tuvimos una gran ventaja, porque así como ustedes tenían al Pato, que les hacía toda la parte técnica, Ustedes lo tenían a Franco. nosotros lo teníamos a Néstor Franco, que también tenía mucha Claro, noción de lo que es claro, técnica, tiene mucha noción de lo que es claro. técnica, y bueno, más allá de que era imposible, las comunicaciones de ese momento no eran las comunicaciones de ahora, ¿no? Era renegar mal. Mal, Se renegaba mal, mal. y más de una vez los móviles no salíamos y más de una vez no Sí, sí. llegaba el audio a la radio. Yo recuerdo, nosotros transmitíamos desde el circuito de Monejazón, eh, desde una telefónica. Ajá. Era del circuito un handy a la telefónica,
y en la telefónica se quedaba Néstor Franco todo el día, llamaba Todo por el día, teléfono claro. fijo a la radio Sí, sí, llamaba por sí, teléfono sí. fijo a la radio de Casares y tomaba la transmisión del handy al teléfono fijo para que era un esfuerzo impresionante. Impresionante. Si Sí, vos sí, sí. ponés a pensar hoy ¿Y con lo que es internet y con son de qué circuito me hablás vos? ¿Dónde hacían eso? el Monejazón En Salazar. o el Salazar, está. Claro, en Allá de Salazar, Monejazón. sí, sí, sí. Salazar. Claro, y nosotros Salazar. hacíamos algo Había una, similar. Y el 9 de había una julio, telefónica frente a la el plaza. Pato Carrera, claro, el Pato Carrera se quedaba en un galpón de Héctor Musico. ¿Te acordás de Héctor Musico? Tenía un galpón Sí, con sí, teléfono por ahí. Y el Pato sí, Carrera se sí. quedaba todo el día solo en ese galpón, porque había un teléfono y llevaban la línea hasta, Sí, o sí, sea, sí, hasta el sí, Autódromo 9 de Julio. sí, sí. No, Este, no. increíble. Bueno, y Era después increíble. en Lincoln estaba el teléfono en la cantina. El Lincoln que estaba al lado de lo que fue el galpón de boxe. El galpón Claro, sí, el galpón donde se hacía la técnica, digamos. claro. Ahí tiramos un cable hasta ahí nosotros. Había toda la curva esa, todo un cable hasta allá, hasta el lejísimo, era lejísimo. Tremendo, Sí, sí, sí. tremendo, tremendo. Era un esfuerzo. Nosotros llegamos a transmitir desde Pehuajó y desde el autódromo de 9 de julio con una torre que llevábamos, que se Claro, armaba con un sí, sí. equipo grande y directamente por aire, directamente por aire. Claro. En Pehuajó había un Y problema porque nosotros, Pehuajó estaba en un bajo y no sé cómo es técnicamente, no se enfrentaban las antenas, no había, entonces no llegábamos, pero claro, fue, claro, claro, claro. sí, sí. Bueno, Chupi. Cosas, Rodo, estas cosas que nosotros estamos contando son cosas internas de cada equipo, Sí, sí, o seguro, cuando seguro. que la gente, los pilotos y el oyente no se enteraba de estas cuestiones, Y no no, se no se enteraba. enteraba, pero sí escuchaba las fallas que habían radialmente, los No, no, ruidos, las fallas, los eso ni hablar, cortes. Sí, sí, sí. eso Bueno, seguro, eh, eso ni hablar. así que empezamos a hacer guerra entre nosotros. Cuando nosotros llegamos, ustedes decían, ahí vienen los pitufos de Maccheroni. Ahí vienen los pitufos de Mascheroni, ¿eh? Así era la cuestión. Así era la cuestión porque ustedes estaban este, perfectamente luqueados todos de azul, entonces ahí vienen los pitufos de Mascheroni. Y ahí fue Claro. Y donde encima, la innovación del pato, el pato, al tipo que hay que hacerle un homenaje técnico, el hombre el radio. Yo pato digo que el pato es el hombre radio. les puso el auricular y le puso la antena del Ah, handy sí. adosada al Sí, auricular. sí. Entonces ya parecían más Sí, sí, pitufos porque hasta cuernitos traían. Es una cosa increíble. sí, 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 sí. No teníamos que levantar el candy. Lo No, calzábamos no, acá en la no, no. cintura porque la antena la teníamos acá. Totalmente. Sí, sí, eso es. Sí, sí, un grosso. El pato un grosso. Bueno, yo me acuerdo cuando nos peleábamos, Chupito, que me decías vos eras concejal, y me decías, Exactamente. a vos no te voy a echar del circuito, te voy a echar del partido de Carlos Casares. Me decía. Sí, ese día fue un día apoteótico, realmente, Qué calentura tenía. era una, sí, sí, aún me acuerdo y me caliento, mirá lo que te digo, porque Y a la otra, para los que estamos en boxe, no había peor cosa que te pegaran el codazo y te sacaran de al lado del piloto del cual vos le tenías que hacer el reportaje. qué increíble. Pero Bueno, había pasado varias veces eso. Y nosotros lo comentábamos, ¿viste? Estos pitufos, mirá, fíjate lo que hacen. Y ese día Néstor vino de acompañante de guardaespaldas. Néstor el vino de día ese, guardaespaldas. claro, bueno, ese fue otro día. El otro día también fue ese, de la Bueno, trompada. ese fue el de la trompada Gómez. Claro. Este, Sí, sí, se sí, armó un sí. quilombo bárbaro. Y bueno, Se y armó un quilombo bárbaro. gracias a que yo era concejal, Néstor pudo salir del circuito,
porque cuando se armó todo el quilombo lo subí arriba de un auto y cuando me paró la policía dije yo soy concejal y Néstor venía sentado atrás y pasamos y lo pude llevar a la casa. Claro, Después claro. ustedes se olvidaron de la carrera y se fueron a hacer la denuncia. Bueno, vos sabés Bueno, que la yo ese comisaría día hacer la no denuncia. estaba de movilero. Ese día me tocaba manejar las planillas a mí y tirar los Estabas tiempos. sí, Y sí. entonces cuando termina, que era una serie que había ganado Fossá cuando se armó ese quilombo, no me olvido más, No, eso no me recordaba. el móvil no salía. Adelante el móvil, no salía el móvil y no salía. Y Mascheroni me dice, allá hay quilombo, era del otro lado de la pista, ¿viste? Sí, sí, Allá hay estábamos en quilombo. la zona de boxe. Es más, dice, para mí revolearon uno de campera azul, dice. Y no salía el móvil, bueno, fuimos a la tanda. Y al ratito apareció el de la campera azul con la nariz sangrando. Oh, Dios mío. Se armó un bardo bárbaro. Bueno, Sí, sí. bueno, pues yo me acuerdo que cuando me peleé con vos, no, me vine mal con vos, bueno, repeleado a muerte. Después venía Peguajó. Después de esa vez en Casares venía Peguajó. ¿Me escuchás, Chupi? Sí, 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 te estoy escuchando, te estoy Ajá. escuchando. Y armamos todo y veníamos con Juan Carlos caminando por boxes a la mañana y te vemos a vos, ¿viste? Y Juan Carlos me dice, vamos a agarrarlo al Mora entre los dos y le vamos a pegar una apretada, me dice. No, déjese joder. No, no, vení, vamos. Y me agarró y te encaramos, ¿viste? Vamos a pegar una apretada acá entre los dos. Y cuando llegamos creo que ya había hablado con vos. Y dice, déjese joder y dice la mano, muchacho, dice. Déjese Sí, andar sí, sí, peleándose. Y nos sí, dimos la mano, ¿y te acordás? Pero él primero me sí, dijo sí, sí. así. Allá está el Chupito solo, vamos a agarrarlo y vamos a apretarlo entre los dos. Me dice. Sí, lo que pasa es que Juan Carlos era un caballero, siempre tuve muy buena relación, aún después de haber terminado, de no hacer más transmisión ni nada, cuando él puso la radio, yo cada vez que iba a Peguajó me iba a tomar unos mates y a charlar con él en la radio de él, porque Uh-huh. a pesar de la diferencia política, él era radical, yo Claro. era peronista, yo era radical, este, teníamos muy buena relación y nos sentábamos y hablábamos ya no hablábamos de automovilismo, hablábamos de política, hablábamos de la vida. Claro, sí, sí. Yo me llevé muy bien con Juan Carlos hasta el final, un tipo que sentí mucho también su desaparición. Por Uh-huh, eso, uh-huh. porque uno cosecha amigos, más allá de todas estas anécdotas y de pelea, y terminamos siendo todos amigos, cosechamos amigos por todos lados. Como Sí, sí. hablábamos con Daniel Con el otro Miguel, día, ¿viste? Eh, sí, sí, Norberto sí. Massieri, eh, Norberto Osvaldo, Maciel. bueno, Osvaldo, yo cuando lo veo, yo con Osvaldo, más allá de la amistad automovilística y de las transmisiones, lo que puede ser, con Osvaldo tengo una amistad del año 75, 76, que ellos venían a Carlos Casares, generalmente viste que la gente de Pueblo Joven salía, los chicos de Pueblo Joven venían a Casares, los de Casares a Pueblo Joven a 9 de julio, ellos de 9 de julio venían a Casares, y acá nos habíamos hecho amigotes, la banda de él con la banda nuestra. Y entre los que venían venía Daniel Singolani, que inclusive hasta, Ajá, no creo que me esté claro. escuchando la señora, pero bueno, hasta tuvo novia en Casares. Pero venía Osvaldo con Daniel y tuvimos con Osvaldo tuvimos una experiencia fatal, porque una madrugada cuando ellos se iban de Casares, tuvieron un accidente y falleció un amigo de estos de la barra en la ruta 5 llegando a French, y bueno, de Uh-huh. ahí después siguió muy bien digamos, seguimos con una relación espectacular hasta el día de hoy, Osvaldo, Uh-huh. seguimos escribiendo. Bueno, yo ahora con esto de internet, con esto del Instagram, me reencontré con Miguel Troyano. Y Miguel me dice, eran bravos ustedes, dice, no, y eran peleadores. Es que viste que no era la cuestión mía sola, es que eran peleadores. Sí, 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 lo que pasa que era una cosa, veníamos como motivados, ¿viste? Una cosa así, no sé, qué sé yo, que nos Pero, pasaba. ¿sabés a quién respeté siempre yo? Que más allá de que eran peleadores, había un tipo bueno en el equipo de ustedes. Un tipo bueno, si los había, era ese que estaba en el equipo de ustedes. Apareció Julito Páez. Julito Páez era un buen Julito, tipo. padre.
Era un buen Bendito, tipo, sí. Y realmente. qué grosso relatando. Qué grosso Oh, relatando. sí, sí, Vos sabés que él era el relator y era como que te daba como una inyección de adrenalina y le seguías el ritmo en el relato de él y vos también tomabas revoluciones. Y era una cosa impresionante, ¿viste? Parecía que sí, estábamos sí, corriendo nosotros en vez de los pilotos. sí, sí, sí. Pero bueno, eran otras Impresionante. transmisiones, salían otras transmisiones. Aún yo hoy veo en algunos videos que han subido con carrera del C4000, con audios, y, y salían muy bien. Más allá de los problemas técnicos, las transmisiones eran bárbaras. Era como dijimos al principio, Ujú. sensación de presencia. Este, Ah, sí, era sí, sí, sí. realmente, era realmente muy lindo. Y Mascheroni venía con una experiencia. Mira, ahí ya asoma Miguel Troyano. Mascheroni venía Ahí con una está. experiencia de carburando, de andar en el avión, traía una experiencia importante que la aportaba en estos relatos sonales, ¿viste? Y la hacían destacar, Sí, 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 la hacían totalmente. destacar. Pero bueno, Sí, sí. había gente que acompañaba también, ¿eh? Porque los relatos tuyos, los de Gómez, eh, eran relatos cuando Lucho Juan Arbizo era Carlos otro que estaba con mandaba, nosotros. a él Lucho Arbizo, el Lucho también, sí, sí, sí. Claro, claro. Cuando Juan Carlos mandaba, vamos al móvil, móvil uno, móvil 2, no, acompañaban el relato, No, realmente. sí, sí. Aparte, bueno, a mí siempre los lunes era un día antes del programa, media hora antes del programa, era como yo iba al programa, a acompañarlo, a hacer el programa con él el lunes, él me hablaba de los defectos que había tenido la transmisión y qué cosas que había que evitar para la próxima. Y yo todo eso lo iba asimilando. Muchas cosas y las iba Sí, asimilando sí, y me fueron quedando, ¿no? Pero sí, esas sí. charlas así eran muy Mirá, importantes mirá porque cómo será el punto tal de que hoy has quedado prácticamente único en transmisiones de automovilismo. No y quedan sí, no equipos. sé si único, pero bueno, andamos haciendo un poco de ruido. Nada, sí, no hay equipos no hay gente que se dedique a la transmisión de automovilismo. No hay gente. Por Y eso bueno, un es tan poco exitoso, basado en todo lo que vi con él. y por eso es tan exitoso el programa que haces y bueno, se escuchan tanto las competencias porque no hay quien, en Casares, por ejemplo, no había quien siga el 4000 en estos años y uno para enterarse de lo que estaba pasando tenía que llamar a un amigo, a ver qué Claro, pasó, claro, quién ganó, cómo fue, qué tiempo hicieron. claro, claro. Bueno, Sí, sí, sí. la gente de la CRAS tiene la ventaja de tenerte a vos con todo tu equipo que lo van siguiendo. Y bueno, lo que te interesa hacer el automovilismo deportivo, porque estás permanentemente tanto en Instagram o en Facebook, pasando información de todo tipo de automovilismo. Eh, Hoy, de las actividades que están desarrollándose o lo que se puede desarrollar, como, fíjate que vos ponés, ¿quién está probando el Lincoln? El otro día, una anécdota, yo viajo martes y jueves a Lincoln. El otro día estaba en un lugar esperando el Lincoln y escuchaba ruido de auto. Y yo digo, ¿esto será en el circuito? Y bueno, me quedé ahí mientras esperaba. Vos ya habías puesto, estaban haciendo pruebas libres los pilotos de Lincoln. Eh, Esto te lo permite la tecnología y un tipo con muchas ganas de Sí, hacerlo. sí, Porque sí, sí, realmente sí, tenés que sí. tener muchas ganas para que un día de semana, a las 5 de la tarde, en el Facebook ya tengas puesto quién Claro, está haciendo pruebas en Lincoln, digamos. Se estaban haciendo las pruebas. Escuché el ruido, no me fui hasta el circuito. En el Facebook vos ya lo habías ya puesto. sabía, Eso, ya sabía. eso Y significa que eso, las redes sociales son una herramienta fundamental hoy. Yo trato de aprovecharla lo más que puedo. Ya apenas llego, ¿cuántos inscriptos hay? Tanto, ahí nomás ya está la cantidad de inscriptos. ¿Quién debutó? La foto del pero debutante. aparte, las redes sociales, aparte, la organización esta que están haciendo, que ustedes de automovilistas zonales, no me acuerdo cómo Ah, se denomina, la cadena, sí, la, la cadena. la cadena de automovilismo, eso también es importante, porque Sí, sí, estar en sí. contacto permanente
más allá de que uno tenga sus medios. Es bárbaro. Y Eso es como es bárbaro. el tema es intercambiar información permanentemente. Claro, por eso es lo que te digo, más allá Ujú. de que uno esté con sus propios medios, vos intercambiás información y ya aparecen, digamos, todos tienen la información de lo que está ocurriendo en cada uno de los pueblos. Claro. Chupi, ¿cuántos años tenés? 60. No mientas, Chupi, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Sos mayor que 60. yo, sos menor que Lo yo. que, Bueno, Chupi, ¿y sos abuelo de cuántos chicos? ¿De cuántos nietos? tres, tres nietos tengo. Ah, muy bien, Un muy varón bien, y muy dos, bien, muy un bien. varón y dos nenas. Tres nietos. Ajá, ¿y cuántos chicos Eh, tenés? ¿Cuántos hijos tenés? tengo 5 chicos, 4 varones Ujú. y una nena. Del Ajá. mayor, del mayor tengo 2 nietos y de la nena tengo una nieta. Ah, muy bien, muy bien. Chupi, empezaste en el periodismo un poco de grande, ¿no? Igual que yo, me parece. Empezaste con más de Yo 30 años. sí, en Claro. realidad arranqué con menos de 30, pero hacía mucho, había arrancado con el fútbol, porque eh, se dio de que justo una persona, acá había un programa radial en la radio de Franco que se llamaba Tribuna Deportiva, se fue desmembrando y quedó una sola persona, que era el que llevaba adelante. Y bueno, ahí me invitó, pero eran futboleros, fundamentalmente futboleros. En el automovilismo arrancó cuando arrancó con Juan Carlos Frascarelli, y si ya arranqué, Ujú. digamos, a hacer automovilismo deportivo. Después el automovilismo lo seguí siempre porque me gustó, tuve la Claro. suerte de hacerle un montón de reportajes a Roberto Moura, eh, Ujú. antes de cada carrera y después de cada carrera, este, era ya como una religión. Vos tenías, Muy yo bien. iba el jueves o el viernes a primera hora hasta la agencia de Roberto, me hacía pasar a su oficina y ahí nos sentábamos y charlábamos. Y si llegaba el domingo, porque nosotros hacíamos programas los domingos a la noche, si llegaba el Ah, iba domingo al programa. temprano, eh, Iba al programa. iba al programa. Pero era Qué bien. eso habla de la sencillez de los grandes, que todo el mundo lo dice. Sí, 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 Eh, sí, sí. Roberto llegaba y sabía que no tenía que invitarlo, ni llamarle, ni recordarle. Vos estabas haciendo el Ajá. programa y a mitad del programa él Muy bien. entraba al estudio, se sentaba y esperaba que vos hicieras el Muy comentario para bien. empezar la pregunta. En eso era Muy un bien. grande. En eso era un grande. Claro, En sí, eso, sí, como sí, en sí. todo, digamos. Se debía a los periodistas de su ciudad. La sencillez de lo me tocó, el último reportaje que le voy a hacer a Maura, que fue antes de ir a Morón, no la de Lobos, la carrera antes de Lobos, cuando se le reventó la goma en el circuito de Morón, eh, llegué y bueno, me dice el empleado, dice, ¿estás ocupado de esperar un cachito? Digo, sí, sí. Y él me hizo seña, me vio y me hizo seña que viniera y me sentara. Estaba hablando con la gente de Carburando, terminó de hablar con la gente de Carburando y hizo un Y reportaje siguió conmigo. con vos. Una cosa increíble, ¿viste? Porque vos decís, estos tipos, fíjate dónde están, porque uno no tenía noción de lo que era, sabía lo que era Roberto, que ganaba, pero no tenía noción de dónde estaba él, del ídolo que era él, y, y, Ujú. y así todo te atendía permanentemente. Chupi, Pero nada. también anduviste de acompañante mucho tiempo, ¿no? En un Ford Falcon. Anduve de acompañante en el sudoeste, cuando arrancó la del sudoeste, Sí, en un Ford Falcon con Cacho Andrioli, por supuesto. de Sí, Cacho sí, Andrioli. anduve en el sudoeste de acompañante de Cacho y anduve en lo que fue el TC del Recuerdo, las cupecitas también, Ah, con él también, y claro. Sí, sí, manejaba las planillas y los relojes con él. Sí, sí. Por eso te claro. digo, el automovilismo fue lo que me ha gustado siempre, ¿viste? De Me arriba o acuerdo de Cacho abajo, Andrioli cualquiera de los dos lados. con su campera roja de Ferrari. Él usaba la campera de Ferrari, el buzo rojo, botitas rojas y bueno, Sí, el sí, sí. Falcon que tuvo los colores de G3 y después los de Texaco.
Claro, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo muy bien. Y bueno, Bueno, sí, Cacho sí. fue eh, uno de los tipos que auspiciantes, grandes auspiciantes de Roberto Le Giudice. Él, Ajá, Roberto, el ciruja cuando corría con la Chevy tenía el auto patrocinado casi exclusivamente por Isaura, y claro, sí, después por sí. Nacho Andreoli. De ahí que era todo verde, en dos tonos. De ahí que era todo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y Claro, después, muy bien. bueno, la otra que nosotros vivimos, que no se vivió en Pehuajó, pero vivimos acá en el pueblo, fue la interna política, cuando Cacho Andreoli era candidato a intendente y Caprioli era candidato a intendente, era la Chevy del cirujano Giudice con la trompa que decía Andreoli intendente y el Chevrolet 400 de Juani que decía Caprioli intendente. Así que Me acuerdo, era me una acuerdo. pelea a ver cuál de los Sí, dos sí, sí, ganaba sí. porque parecía que se estaba jugando la elección en una carrera de auto. Y vos estuviste en el accidente importante de Salazar, donde la Chevy lo atropella al comisario deportivo, o la sacaste. No, no, no. En esa no Ajá, no estuve yo. estabas. Ajá, No, no no estaba. estaba, no estaba. No. Bueno, Chupi. Bueno, me acuerdo que ustedes se movilizaban en un Opel brasilero. ¿Cómo se llamaba ese auto, ese modelo de Un auto? no, nosotros viajábamos en un Chevrolet, también, en una tipo Trafic Chevrolet, ¿te acordás? Que era del Sí, pero colegio ¿cómo se industrial. llamaba? No, no, yo me acuerdo que era Chevrolet, no sé cómo era Sí, sí, el, sí, era gris, me acuerdo, sí. Que una vez sí, sí, viajamos juntos porque nos sí, tocó sí. con mucha niebla cuando íbamos a Bragado, creo que se hizo en Bragado una vez, ¿no? Puede ser, sí, 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 puede ser. Sí, Sí, sí. que Ah, nos claro, tocó un día con el muchísima día niebla. el día que viajamos, sí, 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 viajamos juntos, sí, 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 sí. Bueno, y también a ustedes, como a nosotros, les habrá tocado ir a Lincoln por tierra. Sí, Lincoln, hasta que se terminó la ruta 50, nosotros íbamos por tierra, sí, sí. ¿Vos te acordás lo que era? Cada Llegaba vez que había el- carrera en Lincoln, eh, era para morir. las últimas carreras de Lincoln, llegaba y llegabas al circuito y te tenías que meter en el tanque para sacarte la tierra que llevabas encima. ¿Te acordás el tanque Ah, que sí, había sí. ahí al lado de boxe? Bueno, Sí, no, sí, no, sí, sí. te llenaba más de tierra el tramo que había de camino que lo que chupabas en el circuito después, porque bueno, que eso era lo bueno, al ser circuito de tierra, terminabas más en época de verano, que transpirabas un poco, que no se sabía si eras un terrón de tierra o Sí, sí. Bueno, una vez nos pasó que llegamos a Lincoln y fuimos por acá por tierra y por donde no estaba la ruta todavía y cuando llegamos se largó a llover y se suspendió la ah, carrera y nos se volvimos suspendió la por carrera. Junín, llegamos como a las 4 de la tarde. Ah, claro, porque no se podía pasar por los caminos Nos y volvimos sería época de por Junín. época de inundación también, viste que los caminos se cortaban muy Claro, seguido. sí, sí. Sí, 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 Así que sí, sí, sí. tuvieron que hacer como 200 y pico kilómetros para volver de Lincoln. Más. Sí, no, llegamos como a las 4 de la tarde, mira, como si se hubiera corrido, todo el día perdido. Te cuento que en la última fiesta del turismo del centro estaba Franco y me acerqué a saludarlo. ¿Sí? No, no me conocía. Se acordaba de mí, pero dice, pero la verdad que no te conozco. Si te hubiera visto, estuvimos charlando un ratito con Franco. Él no ha cambiado nada, está Sí, siempre sí, igual. sí. No, Néstor está siempre igual. El otro, hace un tiempo atrás Sí, me invitó porque con esto de la pandemia hizo un estudio de televisión, viste que él tiene Canal 4 acá en Casares, un canal local, sí, este, sí. y tiene alguna programación local. Y un domingo al mediodía me llamó, me dice, ¿qué estás haciendo? Dice, venite a esta casa. Y bueno, con todo esto de la pandemia puso a trabajar, hizo un estudio de televisión en la casa, en la parte en el patio de la casa, hizo un estudio de televisión y desde ahí transmite y estaba pasando precisamente carreras del TC4000 vieja. Ha recuperado Ajá. mucho material y entonces está pasando Ajá. mucho material del anterior. Y Buenísimo. bueno, fui, charlamos un rato ahí también
como lo estamos haciendo con vos, así de lo que era la historia de andar en los circuitos. Exactamente, exactamente. Bueno, y aparte la rivalidad que había, ¿no? Pilotos casarenses con pilotos peguajenses. Los de Peguajó corrían con Ford, por lo general, y los de Casares corrían con Chevrolet. Sí, Fernando Lara Juani, Claro. fue alguna, esa fue. Después lo Marin Chaupe de con Ford también. Mario Confort, y después estaban Después estaba Gasotti con la Doge. Gasotti en el año 96 era imparable, Claro. y después estaba la gente de Trenquelao, que Fossat Falcon, También Pedrito con Ford, Sayago, claro. Pedrito Sayago con el Chevrolet, Guilledo con la Chevy, y lo que hablábamos el otro día, cuando se empezó a juntar la gente de la Roqueperense con el 4000, en algún momento que se vino Canaparo, después el Hugo Rodríguez de 9 de julio que había armado la Chevy. Sí. Hay tantos era, nombres. Era una puja, pero bueno, estaba más intercalado porque estaba el Ford Chevrolet, después el Flaco Pichetto y Miguel de la Lama habían armado los Valiant, que iban, que iban muy fuerte. Por eso te digo, era mucha gente. El Falcon. Pero con los Chevrolet me acuerdo, Casares tenía todo Chevrolet, Juani, Los Giudice, Tino Fernández, Pedrito Dandlen, Jorge Fernández, Paulucci, puede ser, sí, Jorge Fernández, sí, Jorge Paulucci, Rodi Paulucci, todos con Chevrolet. Todo Chevrolet. Claro. Se identificaba mucho Casares con el Chevrolet, sí. Pero bueno, hoy ha cambiado un poco porque los autos están mucho más prolijos, son más dignos de una categoría de pavimento que de una categoría de tierra, porque viste la presentación que tienen hoy los autos, y también los espectáculos han cambiado. Los autos hoy tienen toda la tecnología. En aquel momento el auto era el auto que se podía armar entre amigos en un circuito. Bueno, después empezó ya si vos querías que el auto doblara bien y transmitiera potencia al piso, Heraldo te tenía que hacer los elásticos. Heraldo arrancó haciendo la suspensión, ahora es una potencia, haciendo motores, creo que no hay con qué darle. Pero bueno, en ese momento, cuando Heraldo irrumpió en el tema de suspensiones, había que ir al taller de Heraldo si vos querías que Heraldo Martelletti, digo, ¿no? Sí, se entiende. Si vos querías que el auto realmente anduviera bien. Bien. Y bueno, de ahí después de ahí apareció Cocchelli con el tema del fierro, también que había que ir, digamos, había que estar en el taller de Cocchelli para poder tener un buen auto cuando apareció la 1100, 1300, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, también nos estamos olvidando de un auto rápido que fue el Farland del Tigre Morresi. El Morresi con el Farland, sí. Otro auto rápido. Bueno, no sé si un auto al que había que pararlo, un auto al que realmente creo que ahí la Federación Federación Pro del Centro tuvo algo que ver porque si no iban a hacer todo Fireland, porque el Fireland viajaba, que era impresionante lo que viajaba el Fireland. Claro, sí. Un auto tremendo. Sí. Muy veloz. No sé si vos también llegaste a hacer eso de subirte a los autos de carrera en la pista para hacer la nota en pista, que también se pudrió todo después. Algunas hicimos, ya lo último, sí, después ya, sí, algunas hicimos. Después la prohibió Conti también a esa. Claro, pero lo que pasa es que nosotros éramos unos locos, nos metíamos y hasta capaz que le abríamos la puerta a los pilotos, ¿viste? Sí. O sea, cuando arrancamos, cuando arrancamos era en la calle de boxe.
en la calle de boxes, sí, ahí vos ibas con el micrófono, se lo pasabas por el agujero de la mica y ahí era, no, que de última no se entendía nada lo que te estaba diciendo el piloto, No. ¿viste? Pero bueno, pero como podíamos hacíamos el reportaje. Después se empezó a hacer como No, porque, en la línea larga. sí, los parábamos en la curva y ibas haciendo la vuelta de honor y le ibas haciendo la nota arriba del auto. Yo lo hice muchísimas veces eso. Hasta que, bueno, se empezó a hacer moda, lo hacían todos, y llegó un momento que Conti dijo, el que cargue un periodista, lo desclasifico. Así que después, yo me acuerdo que a mí me avisaron los pilotos, me dijeron, che, no paramos más, porque si subimos un periodista nos desclasifican. Había que pararlos en la curva y un poco más sentarte como la reina arriba del capó para ir haciendo el reportaje. Bueno, hablando de reportaje, me acuerdo cuando salió campeón Juan y García, que ese mismo día había tenido el accidente Moura, el 22 de noviembre, yo lo paré en la pista, pero Juani ya no venía manejando. Juani venía arriba del techo ya con su banda y manejaba el acompañante. Y me agarraron así de la campera y me levantaron para arriba y me subieron al techo y también le hice la nota arriba al techo. Veníamos todos sentados en el techo. Eso me acuerdo que vos venías haciendo reportajes sentado en el auto de Juan. Sí, me acuerdo. Eso fue el 9 de julio en el 92. Eso fue el 9 de julio en el 92. Claro, sí, en el 92. En el 92, sí. El 22 de noviembre, ese día había fallecido Moura. Y justamente venían todos muy emocionados porque habían logrado el campeonato y era un día triste a la vez, ¿no? O sea que, como me dijo Juani, ese día llegué y no festejé, dice, porque no se podía festejar. Bueno, sí, vivencias un montón. Miles. Realmente, eso de andar domingo por medio, cada 15 días, en un circuito, más allá de que abandonaban la familia durante todo el domingo, pero bueno. Realmente no lo hacíamos por plata, porque si no hoy nosotros tendríamos que estar haciendo esto, no con Instagram, por un teléfono, sino que tendríamos que estar haciéndolo tirado en las playas de Miami si lo hubiésemos hecho por plata. Y yo cuando se corría en Lincoln, yo iba de enviado el sábado. Me iba con alguien y ya iba de enviado. Yo después a la noche hacía los informes desde Lincoln. Claro. Sí, nosotros y después, como no teníamos... a la noche era complicado para ir a dormir temprano también, ¿viste? Sí, no, bueno, eso es. Nosotros, como no teníamos programa los sábados, que hacíamos el programa el domingo, cuando llegábamos temprano, no necesitábamos ir los sábados, ¿viste? No. Entonces... Bueno, Chupi, esto tiene 1 hora de tiempo y se nos está terminando, aunque vos no lo creas, ya llevamos 1 hora casi charlando. Ya llevamos 1 hora charlando, mirá vos, ¿viste? Se pasa y a la hora se corta. Es como dijiste vos cuando arrancamos la nota. Estamos con anteojos, pelados y como todo viejo, viviendo recuerdos. Y bueno, pero por ahí, viste, a alguien le sirve o alguien se entera de cómo era antes, o qué tipo de automovilismo hubo antes y cómo lo vivíamos los periodistas. Y como mencionaban ustedes el otro día, había como 6 radios, eso también lo hablamos con el Niki, transmitía Trenquelauquen, transmitía Peguajó, que tenía 2 radios, transmitía 9 de julio. ¿Te acordás? 9 de julio venía a transmitir. Cabrera. Los Toldos tenía una radio también, me acuerdo. No, había de todos lados. Bueno, después empezó a venir la gente de Bolívar. Claro, pero yo me acuerdo de ustedes que tenían 2 radios, o 3 se llegó a ver, porque ustedes transmitían varias radios también ahí. Estaba Alberto, ustedes, y no había otra más. Estaba Alberto, nosotros, y no recuerdo de otra. A lo mejor alguna carrera, sí, pero no, dos seguro, Alberto y nosotros seguro, porque era el clásico del pueblo, ¿viste? Pero no recuerdo de otra. Y después cuando estoy confundido. Cuando apareció Danesa, alguna de Bolívar, ¿te acuerdas cuando apareció Danesa? Sí, yo recuerdo me acuerdo, como si fuera hoy, cuando apareció en Tejedor con un Gordini.
Y sí. terminó la carrera, el Gordini ese, el imparable, llegaron a boxe y lo taparon con una lona y no dejaron que lo revisaran. Así que abajo de la lona había quedado el perro, me parece. Sabía que salvó un quilombo bárbaro también. Bueno. Pero bueno, después el hombre demostró que manejaba cuando empezó con el Sí, 4000. sí, sí. Y Era Danesa muy era un bonito. personaje muy especial. Era un personaje muy especial, más allá. Claro, sí, sí, tenía sus dichos, sus opiniones, y que por ahí Todo. no caían bien. Sí, sí, era un Hoy personaje muy especial. cuando vos estabas hablando de la reunión con Conti, cómo sería la categoría y cómo se pelearía por manejar esta categoría grande, que en algún momento se eligió se iba a elegir una comisión de pilotos, y no, era tan grande la interna que nos permitieron votar a los periodistas deportivos, o sea, los periodistas seguíamos la categoría. Se hizo Me una acuerdo, elección en sí. Casares, Me se hizo una acuerdo que elección en votaron Casares todos, y sí. nosotros estábamos habilitados para votar. Así que Sí, imagínate me lo que acuerdo. era. Qué Chupi, bárbaro. ha sido un gusto charlar con vos. Yo creo que vos y yo, y por qué no también Daniel Quinteros y alguien más como Miguel Troyano, qué sé yo cuántos más que estamos todavía dando Al, vueltas, somos al, unos afortunados. Alberto Pablo Campaña, que todavía sigue Claro, haciendo también, algún también, programa también. de Somos automovilismo. unos afortunados porque lo seguimos viendo y lo seguimos viviendo y vivimos otra época, o sea que la vida nos ha dado esta oportunidad de seguir disfrutando del automovilismo y de la radio. Así es, así es. Ujú. Bueno, Chupi, un abrazo grande, me encantó charlar con vos. Bueno, otro para vos, Rodo, y bueno, a tu disposición siempre como lo hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Cómo no, cómo no. Aparte siempre vos has sido muy, muy amable conmigo porque cada vez que me faltaba un enchufe, algo te llamaba vos, Chupi, tráeme un enchufe de tu casa que se me rompió uno. Y bueno, para eso estamos los amigos, Rodo, para eso estamos los amigos. Está bien. Un abrazo grande, Chupi, cuídate mucho. Otro para vos y lo mismo, nos estamos viendo en cualquier momento y antes decíamos, nos estaremos viendo en cualquier circuito. Hoy, lamentablemente, Seguramente, por culpa de todo esto, no lo podemos hacer. seguramente, sí, un año sabático y andás a ver cuánto va a durar. Un abrazo grande, Vaya a saber. Chupi. Chao, Rodó. Ahí estaba, Sergio Chupito Mora, uno de los que vivió otra época de radio y de automovilismo y la estuvimos compartiendo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron allí, espero que les haya gustado las anécdotas y las vivencias de las cuales charlamos con Chupito Mora. Gracias a todos, chau, chau.